piñón entre 2, el diámetro de paso del piñón entre 2, y puedo calcular el torque en la rueda considerando la carga tangencial, que es la misma, por el diámetro de la rueda entre 2, ¿no? Así tenemos la carga tangencial. Bien. Y con respecto a la carga radial, tendríamos que la carga radial viene a ser la tangente, ¿no? La tangente de 20 grados del ángulo de presión por la carga tangencial me da la carga radial, ¿no? Entonces acá lo tenemos, ¿no? En esta figura podemos verlo, ¿no? Carga tangencial y carga radial, ¿no? Entonces, tangente vendría a ser cateto opuesto entre cateto adyacente, sería la tangente de 20 grados, ¿no? Entonces, simplemente la carga radial viene a ser la carga tangencial por la tangente de 20 grados. Bien, entonces, eh, como hemos quedado en clases anteriores, vamos a usar solamente ángulo de presión 20 grados, ¿no? Pero podría ser, ¿no? Esto podría ser, digamos, otro número, ¿no? Podría ser 14 grados y medio, podría ser 25, ¿no? Ese en general el ángulo de presión, ¿no? Lo que pasa es que para nuestro curso, en nuestra asignatura, ahora hemos decidido que solamente vamos a usar ángulo de presión 20 grados. En realidad estamos usando el perfil, acá lo voy a poner, el perfil voy a poner ¿no? Que estamos utilizando es 20 grados FD, ¿no? Es el perfil 20 grados, altura completa para el engranaje. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ingeniero, ¿y la carga total cómo se llama? Es la ¿Carga carga total? del diente del piñón sobre la rueda o la carga del diente de la rueda contra el piñón, ¿no? Es la carga total. Es la carga total que se está transmitiendo, ¿no? Lo que pasa es que no, esta carga total que tiene una inclinación, ¿no? Esta inclinación, a mí me conviene ver sus componentes, ¿no? El principal componente, como lo estoy mencionando, es la carga tangencial, porque esta carga tangencial me produce el torque, ¿no? Me produce la potencia que voy a transmitir. Y la carga radial es una consecuencia de que la carga esté inclinada, ¿no? La carga inclinada, esta línea de acción que es inclinada, ¿no? Tiene una componente radial, ¿no? O sea, perpendicular a la carga tangencial, dirigida hacia el centro del engranaje. Bien. Eh, por eso, por ejemplo, si nosotros viéramos la carga, digamos, con 14 grados y medio, con el ángulo de presión antiguo, la carga radial era un porcentaje menor, ¿no? 14 grados y medio, un porcentaje menor. Y con 25 grados, la carga radial se incrementa. Eso pueden ustedes analizar. Bien, continuemos. Entonces, eh, acá estoy representando, ¿no? Este efecto, ¿no? Que sepan por qué es que nos está resultando esta, esta carga, ¿no? Y cómo es que está actuando la carga radial. Muy bien. Entonces, miren, si yo estoy analizando esta rueda, que tengo acá el eje, estoy mostrando aquí un eje, ¿no? Entonces, yo voy a tener que la acción de este engranaje que está acá en la parte superior, digamos, empuja el diente de este engranaje a este otro diente, ¿no? Eso lo estoy descomponiendo en una carga que es tangencial al diámetro de paso, ¿no?
y qué me produce el torque. Y como está inclinada la carga actuante sobre un diente sobre el otro, tiene una componente radial que es perpendicular y se dirige hacia el eje. Entonces, cuando yo estoy analizando este engranaje, yo voy a tener esta carga tangencial y esta carga radial que se dirige al centro del eje, ¿no? Si yo analizo la, la- la otra rueda, ¿no? Si yo voy a analizar la otra rueda, lo que voy a tener, ¿no? Es que está invertido, ¿no? Es decir, yo podría aquí girarlo y lo voy a girar. ¿No? Si lo giro así, ustedes se van a dar cuenta que ahora la carga sobre la otra rueda, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Es decir, es la reacción, esta que estaba viendo como la acción hacia abajo, tendría la reacción hacia arriba, ¿no? Eso es lo que estamos teniendo acá, ¿no? La reacción de esta rueda ahora sobre la otra, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener presente, ¿no? Entonces, en el caso de engranajes rectos, en el caso de engranajes rectos, eh, tengo pues solamente carga tangencial y carga radial. En el caso de engranajes helicoidales, ¿no? Aparece un tercer componente, ¿no? Es decir, tengo la carga total, esta carga total inclinada que actúa sobre este diente, tiene una componente tangencial, que es la útil, ¿no? Tiene una componente radial por la inclinación que tiene la fuerza total y una componente axial por la inclinación de la hélice, ¿no? Y entonces voy a tener carga tangencial, ¿no? Voy a tener carga tangencial, ¿no? Y voy a tener la carga, la carga radial, la carga radial. Esta carga radial va dirigida siempre hacia el eje, ¿no? De la otra rueda a la rueda que estoy analizando, y entonces sería la carga radial. Y también tengo la carga axial, ¿no? La carga axial que es, digamos, la que está actuando en la dirección de nuestro eje del engranaje que estamos analizando, ¿no? Eso es lo que vamos a tener. Muy bien, entonces hay que tener cuidado ahora en poder diferenciar, ¿no? Poder diferenciar. Por eso, una de las tareas que ustedes tienen que ver son identificar las diferencias, ¿no? Entre engranaje de dientes rectos y engranaje de dientes helicoidales, ¿no? Aquí les pongo algunas. Por ejemplo, en el caso de engranajes rectos, mencionamos un módulo que le llamamos eh, M, ¿no? El módulo es M y es en milímetros, ¿no? Y tenemos que el módulo es el módulo normal y el módulo transversal. Es un solo módulo para ambos planos, porque el plano normal y transversal coinciden en este caso. En el caso de los engranajes helicoidales, el módulo normal, el módulo normal lo llamamos MN y el módulo transversal MT. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo módulo normal y módulo transversal. ¿Por qué? Porque tengo un plano normal a los dientes y un plano transversal a la sección de los dientes, ¿no? Entonces tenemos dos planos y en cada plano
estamos determinando el módulo, ¿no? Módulo normal en el plano normal y el módulo transversal en el plano transversal. ¿De acuerdo? En el caso de los engranajes rectos, el plano normal y transversal coincide, es un solo plano, y por lo tanto solamente tenemos una sola magnitud para el módulo, ¿no? Bien, aquí podemos hacer un comentario adicional, ¿no? Eh, Cuando nosotros consideramos esta, estos módulos comerciales, ¿no? Cuando venimos acá a la tabla 3 creo que si no me equivoco, vamos a mirar. Ajá, acá está, tabla 2, ¿no? Módulos y pasos diametrales normalizados. Este módulo normalizado, este módulo que estamos considerando acá en la tabla 2, ¿no? Y yo lo indico aquí, acá yo podría poner una nota, ¿no? El módulo normalizado en la tabla 2 voy a poner. Es el módulo normal. El módulo normal, ¿no? Entonces, eh, a ver dónde lo tenemos esto. Vamos a, ¿no? Voy a ponerlo por acá. A ver, voy a buscarlo. Acá, engranajes, módulo normal. A ver, vamos a buscar imágenes. A ver si me... creo que mejor voy a poner tallado, ¿no? A ver, lo voy a agregar con fresa. Avanzamos. Muy bien. Bueno, este de aquí, esta imagen, ah, este de aquí es una fresa, ¿no? Es una fresa de forma, ¿no? Este de acá es la fresa de forma, este de aquí. Entonces, con esta fresa, yo puedo
con esta fresa, con esta herramienta, que es un cortador, con este cortador, yo puedo hacer engranajes rectos o engranajes helicoidales. Esta es la fresa o la herramienta estándar. Y como les había mostrado la vez pasada, esta fresa se identifica por el número de dientes, por el módulo, por el ángulo de presión. Entonces, si yo quiero digamos, una fresa, de determinadas características, por ejemplo, tendría aquí, ¿no? Acá dice, por ejemplo, fresa, tallados engranajes cilíndricos a tallar de 21 a 25 dientes, ¿no? Eso es lo que me está indicando y el módulo, ¿no? El módulo es 0.5. Eso es lo que me está indicando para esta fresa, ¿no? Acá están las características, ¿no? Para ángulo de presión 20 grados, está el código, está el módulo, está el diámetro, etcétera, las características de la herramienta. Muy bien. Entonces, ¿cómo es que nosotros utilizamos esta herramienta, no? Si la herramienta la pasamos digamos, paralela al eje, voy a tener engranajes rectos, ¿no? Engranajes rectos. Y si yo quiero engranajes helicoidales, entonces tengo que pasar la fresa con una ligera inclinación, con la inclinación que quiero de la hélice, ¿no? Esa es la diferencia entre uno y otro. Por eso que digamos, el, el módulo, digamos, estandarizado, el módulo normal, vendría a ser el módulo que hemos indicado de la tabla 2. Esa es, esa es la razón. Entonces, tengan en cuenta esto de aquí, ¿no? Entonces, si yo quiero tallar estos engranajes, paso la fresa, esta fresa la paso con esta inclinación, ¿no? Con esa inclinación lo voy a tallar, ¿ya? Bien, entonces, ¿cuál es la tarea que les estoy pidiendo que ustedes hagan? Identifiquen cuáles son las diferencias entre engranaje recto y el engranaje helicoidal. Lógicamente, cuando nosotros hacemos el cálculo de potencia, ustedes van a observar que la potencia se está dando en función del módulo transversal, ¿no? En función del módulo transversal es el que estamos calculando. Y la velocidad tangencial es la velocidad eh, determinada digamos, en ese plano, ¿no? En el plano transversal también. ¿De acuerdo? Entonces, tengan presente esto, ¿no? Este es potencia, una función de estos valores. Por lo tanto, cuando usamos la fórmula, vamos a tener que usar, pues, el módulo transversal. Módulo transversal. Bien. Si alguien, bueno, no lo recuerda o quiere, digamos, ver la nomenclatura que se está utilizando, bueno, podemos venir aquí al texto, ¿no? Y acá está la nomenclatura, ¿no? Está la relación de los parámetros, módulo transversal, eh, número de dientes, ¿no? Módulo normal, ¿de acuerdo? Observen ustedes que acá se está utilizando el diámetro
el diámetro en el plano transversal, no me da el módulo transversal, o sea, el diámetro entre el número de dientes, el módulo transversal. Y está considerando el módulo normal como el producto del módulo transversal por el coseno del ángulo de la hélice. Entonces, revisen esto y vayan identificando cuáles son las diferencias. ¿Cuáles son las diferencias? Algunos estudiantes, como ya le he mencionado en algunas oportunidades, ¿no? No prestan atención a esto y cuando van a resolver los ejercicios, cuando van a hacer la solución de las evaluaciones, confunden, ¿no? Confunden este tipo de información. Entonces, ponen el módulo normal en lugar de poner el módulo transversal, etc. Esos errores deben ustedes eh, evitarlos y la manera de hacerlo es haciendo esta tarea en la cual ustedes identifiquen cuáles son las diferencias entre un caso y el otro, ¿no? Entonces, ¿dónde tengo ángulo de presión normal y transversal y cuando tengo ángulo de presión uno solo, ¿no? En el caso de engranajes rectos, el ángulo de presión de 20 grados es para el plano normal y el transversal, que es el mismo. Y para los engranajes helicoidales sí tengo un plano normal y transversal, por lo tanto tengo un ángulo de presión normal y un ángulo de presión transversal. ¿Ya? Eso ténganlo ustedes en cuenta. Entonces, la tarea aquí es identificar estas diferencias, ¿no? Estas diferencias entre ambos engranajes. Bien, bien. Entonces, ahora vamos a ver las cargas, ¿no? Las cargas. Lógicamente, como vamos a tener cargas en radiales y cargas tangenciales, nosotros lo primero que tengo que hacer acá es, es esto, ¿no? Considerar acción del piñón sobre la rueda y la reacción de la rueda sobre el piñón. Entonces, yo debo identificar cuál de estos dos, sobre cuál de estos dos quiero hacer el análisis, ¿no? ¿Cuál de los dos estoy trabajando? ¿Sobre cuál de los dos elementos de transmisión estoy trabajando? ¿Estoy trabajando con el piñón o estoy trabajando con la rueda, ¿no? Este es un ejemplo de la figura de 13.38 de Chile, ¿no? Texto de Chile. Lo he tomado de ahí esta figura para explicar. Bien. Bien, entonces, en este texto me está mostrando una figura donde tiene un motor que acciona el piñón y el piñón a su vez mueve la rueda, ¿de acuerdo? Vamos a ir aquí a la figura. Este, bueno, vamos a eliminar esto. So, vamos a llevar esta figura acá para explicar. ¿Ya? Muy bien, entonces esta figura voy a llevarla al, al Paint para explicarlo. Bien,
Muy bien. Entonces, aquí podemos identificar cuál es el piñón. El piñón es este de acá, ¿no? De 18 dientes, ¿no? Acá tengo el piñón. Este es el piñón. Y este de aquí vendría a ser el engranaje. ¿De acuerdo? 18, 36 dientes. ¿No? Relación de transmisión, 2. O sea, el piñón da dos vueltas y el engranaje daría una sola vuelta. Esa es nuestra relación. Muy bien, entonces, ¿cuál quiero analizar? ¿No? ¿Cuál es el eje que quiero analizar? Bueno, empecemos, por ejemplo, yo quiero analizar este eje de aquí. ¿No? Ese es el eje que yo deseo analizar. ¿No? Entonces, ubico, ¿no? Ubico, entonces, mis dos apoyos, ¿no? Tengo el apoyo A y el apoyo B. Entonces, yo voy a tener, por ejemplo, aquí el apoyo A y acá el apoyo B, ¿no? Entonces, simplemente estamos simbolizando el apoyo A y el apoyo B. Entonces, corresponde este punto a este de acá. Y la separación es 10 pulgadas, ¿no? Eso es lo que hemos tomado aquí. Yo podría agarrar y hacer una captura de esto, copiarlo y pegarlo. Ahí está. Bueno, ahí. Bueno, entonces tendríamos aquí, ¿no? Nuestro apoyo A y B. Y A, ya está muy grande, vamos a achicarlo. Apoyo A y apoyo B. Ya está. Muy bien, entonces voy a representar sobre este eje, ¿no? Sobre este eje que estoy dibujando acá, las cargas que van a actuar, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener así, ¿no? Entonces, estoy representando este eje aquí. Muy bien, y entonces yo tendría aquí el piñón, ¿no? El piñón estaría acá. Vamos a hacerlo clarito aquí, el piñón. Tendríamos aquí el piñón. Ahí sería nuestro piñón. El piñón estaría en esa posición. Con unos dientes que están inclinados, es un engranaje helicoidal. Voy a ponerle, ¿no? Estoy representando este de aquí, ¿no? Ahora, esta inclinación, ¿qué, digamos, qué dirección es la que voy a tener aquí, ¿no? Es decir, esta hélice yo la voy a considerar hélice derecha
o hélice izquierda? ¿Cómo lo ven ustedes? Este de aquí. Este del piñón que estamos considerando. Esta de acá, ¿no? Acá está mi línea de eje, ¿no? Mi línea de eje que le hemos llamado X acá. Acá está X. Muy bien. Entonces, yo tengo acá una inclinación y sería hélice derecha o hélice izquierda esta representación. A ver, ¿quién quiere participar? Hélice derecha, ingeniero. Hélice derecha, muy bien. ¿Quién contestó? ¿Ha sido el entusiasmo el estudiante que ha participado? Yo, ingeniero. Sí, ya sé que eres tú, pero no veo tu nombre. Ah, David Tinoco, ingeniero. Muy bien, Tinoco. Me alegra que estés presente el día de hoy. Muy bien. Entonces, como dice su compañero, hélice derecha, ¿no? ¿Cómo sé que es hélice derecha? Porque el pulgar, yo puedo poner el pulgar en la dirección de X, ¿no? Y el dedo índice de la mano derecha me va a indicar, digamos, la dirección de los dientes, ¿no? Eh, hay una explicación que una vez me dio un alumno, y mire, profesor, para mí es así. Me dio la siguiente explicación el estudiante. Eh, pongo, este es mi eje, y entonces lo pongo vertical. Miren, este eje X lo voy a poner vertical. Tengo que girar a la derecha, ¿no? Ya está. Muy bien. Observen ustedes cómo he girado. Y entonces me dice, el estudiante me dijo, bueno, y entonces cuando ya estás en esa posición, el eje de giro X vertical, y yo veo las hélices o los dientes, se van a dirigir hacia dónde se dirige este, ¿no? ¿Hacia dónde se dirige? Hacia la derecha, ¿no? Entonces es hélice derecha, hélice derecha, ¿no? Pero observen ustedes que lo ha tenido que colocar el eje en posición, el eje ¿no? del engranaje, el eje del engranaje, en posición vertical, ¿no? Y así se da cuenta que va hacia la derecha. Esa es la explicación que me dieron. Si es una manera de acordarse, bueno, está bien, ¿no? Pero se usa la regla de la mano derecha y el pulgar se pone en dirección de X y el dedo índice de la mano derecha me va a indicar la dirección de los dientes. Digamos, si no coincide con el dedo índice, eso quiere decir que es izquierda, ¿no? Esa es la idea. Muy bien, entonces ya sabemos que este de acá es hélice derecha y entonces el compañero, la rueda, será hélice izquierda, ¿no? Entonces, si este es derecha, ¿no? Eso es lo que tienen que ustedes tener en cuenta. Si este es hélice derecha, este va a ser hélice izquierda, hélice izquierda, ¿ya? Hélice izquierda, ¿ya? Muy bien, entonces siempre el piñón, digamos, tiene un sentido de la hélice y
el compañero en la rueda tiene sentido contrario, ¿de acuerdo? El ángulo es el mismo, pero sentido contrario, ¿de acuerdo? Entonces, eso también tienen que tener en cuenta ustedes, ¿no? Entonces, hélice derecha, hélice izquierda, ¿no? En este caso. Bien. Muy bien, entonces ahora nosotros tenemos que ver cómo está girando. Miren, no sé si se observa en la pantalla, ¿no? Aquí le he puesto el sentido del giro que ha indicado el texto de Shigley, ¿no? El texto de Shigley está indicado este sentido de giro. Ingeniero, Y dime, ingeniero, una consulta, los sí, dientes los dientes de los engranajes respecto al eje horizontal están haciendo un ángulo. ajá, ese es el ¿Ese ángulo de la... ángulo es igual a 20 como No, en los no, engranajes no, rectos o es no, no, otro no. ángulo? No, porque este ángulo que está haciendo es ángulo de la hélice y no el ángulo de presión. A ver, vamos a regresar acá. Está buena tu pregunta porque así sabemos qué cosa nos está faltando aclarar, ¿no? Ya, miren, cuando nosotros tenemos, estoy mostrando en la pantalla mm, la dirección de las cargas, yo voy a ir marcando acá copas para poder rayar esta figura. ¿Sí? Estoy en el PowerPoint, no quiero ir al Paint. Acá en el Paint. Aquí. Ya, entonces, ahora sí creo que lo podemos ver aquí. Ya, ahí está. Bueno, vamos a empezar. Esta es la carga total, ¿no? El diente está empujando a este diente de acá en esta dirección, con esta línea de acción, ¿no? Bueno, esta, esta acción, que es perpendicular a la superficie de los dientes, ¿no? Perpendicular, es la carga total, ¿de acuerdo? Entonces, esta carga total, ahora la voy a descomponer en, digamos, en sus componentes que están en los planos, digamos, principales, ¿ya? En primer lugar, yo puedo descomponer esta línea de acción inclinada en una vertical, que vendría a ser la carga radial, ¿correcto? Esta es la carga radial. Y otra componente que está en este plano, está en el plano este, X, XZ, ¿no? XZ, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, tenemos esta inclinada que está en el plano XZ. Muy bien. Entre la línea de acción total de la fuerza y el plano está el ángulo que hemos mencionado, perdón, el ángulo que hemos mencionado, que es el ángulo de presión. Este de aquí es el ángulo de presión. Este es el ángulo de presión. Ese es el ángulo de presión. Entonces, repito, ¿no? Esta carga total, con el plano que es
eh, tangente en la línea de paso, en el diámetro de paso, ¿no? Es plano, es esta línea amarilla, ¿no? Entonces, esta línea amarilla ahora, en este plano, tiene dos componentes también. Tiene un componente tangencial, ¿no? Que es digamos, el útil, ¿no? Es lo que me conviene a mí. Este es el que estamos considerando, la carga tangencial, y también tiene una componente en la dirección de este eje. Digamos, voy a ponerlo con esta color naranja. Si yo, la línea de eje está acá. Esta es la línea de este eje del piñón, ¿no? Esta línea de acá la estoy alineando con el eje, ¿no? Y la proyecto aquí, ¿no? Lógicamente es paralela a esta, miren. Este es el eje axial, ¿no? El eje axial. Muy bien. Entonces, este de aquí, y simplemente lo estoy indicando acá, es mi eje axial, ¿no? Entonces, es una componente digamos, de esta línea amarilla, es esta tangente y una que es axial, ¿no? La axial la vamos a hacer con un naranja y acá. Este vendría a ser la línea axial. La carga axial, la componente axial de la fuerza vendría a estar acá, ¿no? Esa es la componente axial de la fuerza, ¿no? Muy bien, entonces, repetimos, ¿no? Eh, repetimos. Ingeniero, esa línea naranja es paralelo al eje del motor, ¿no? Del Claro, piñón. a este, claro, a este, es paralelo, ¿no? Es paralelo. Entonces, miren, el ángulo de presión, el ángulo de presión vendría a ser el ángulo que hace esta línea de acción de la carga total con el plano donde está la carga tangencial, ¿no? Plano tangencial al, al, este, al diámetro de paso, ¿no? Vamos al círculo de paso. Voy a hacer. Ya. Miren, yo tengo acá, este es mi círculo de paso, ¿de acuerdo? Sobre ese círculo de paso estoy trazando eh, una tangente, ¿no? Una tangente aquí, una tangente. Esta tangente en realidad no es una línea, sino un plano, ¿no? Un plano. ¿Qué contiene este plano? Este plano contiene la carga tangencial, voy a ponerla aquí, contiene la carga tangencial, el plano amarillo, ¿no? Contiene digamos, la carga tangencial y contiene a la carga axial, ¿no? A la carga axial, ahí, ¿de acuerdo? Ese plano, el plano amarillo, ahí estamos representando la proyección de la carga total roja en ese plano. Y las componentes vendrían a ser la carga tangencial, ¿no? La carga tangencial y la carga axial, ¿no? Eso es lo que tenemos en este plano. Este sería el plano que estoy diciendo que es el plano amarillo, ¿no? El plano amarillo vendría a ser este de aquí, ¿no? El plano amarillo vendría a ser todo esto.
todo, todo esto vendría a ser el plano amarillo, ¿no? Entonces, el plano amarillo vendría a ser, pues, por ejemplo, todo este espacio, ¿no? Todo este espacio viene a ser el plano amarillo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, en ese plano he proyectado esta línea, es la línea de acción de la carga total, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, la proyección vendría a ser esta, ¿no? La proyección de esta línea de acción total vendría a ser esta de aquí. Este de acá vendría a ser, ¿no? Acá estaríamos haciendo esta proyección, la estaríamos haciendo acá. ¿De acuerdo? Esta es la proyección. Este ángulo es 20 grados, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre si digamos, observen ustedes, qué ocurre, este, bueno, no importa. Ya, voy a cortar un poco la imagen acá, ¿no? Bueno, no. Y voy a copiarme esta partecita y la voy a pegar acá. Aquí la voy a pegar. Ya. Entonces, presten atención, por favor, ¿no? Presten atención. ¿Qué pasaría si no está inclinada, ¿no? Si la carga no está inclinada, ¿no? Si no está inclinada la carga, ¿de acuerdo? Si no está inclinada, este ángulo, verlo, este ángulo es el ángulo de la hélice, no existiría, ¿no? Este ángulo de la hélice no existe, ¿de acuerdo? Entonces, este ángulo va a desaparecer este ángulo de acá, ¿de acuerdo? Y esta línea, esta línea va a coincidir, voy a borrarlo. Este sería el ángulo, y ya no hay. Y entonces, esta línea que está acá, esta línea que está aquí, coincidiría con con esta línea del eje, ¿no? Con la línea del eje ya no habría inclinación. Entonces, este de acá estaría, digamos, acá. Así, ya estaría. ¿De acuerdo? Entonces, el ángulo de la hélice, este de aquí desaparece, este de acá desaparece, ya no hay. Y entonces, esta línea naranja, esta proyección, sería la proyección que hay, ¿no? Esta proyección estaría aquí, miren. Ya no hay este ángulo y entonces la proyección estaría acá. La proyección está ahí. Y este sería el ángulo que tendríamos ahora, sería un ángulo que hay entre este punto y este punto de aquí, ¿no? Eso es lo que tendríamos acá. Entonces, este ángulo, el ángulo de presión, ahora no está aquí, sino que está corrido, ¿no? Está corrido. Entonces yo tendría aquí, este de acá vendría a ser el ángulo de presión, ¿no? El ángulo de presión. De aquí a acá, el ángulo de presión. ¿De acuerdo? Entonces, esta línea se ha rebatido hasta ponerse en esta posición, en la tangente, y el ángulo de presión sería este. Entonces, el ángulo de la hélice está dado por la inclinación de los dientes, ¿no? No es el ángulo de presión. Entonces, tenemos dos ángulos que tenemos que trabajar. Por esa razón, yo les decía, muy bien, ustedes van a venir acá
¿Y cuál es la tarea? Bueno, identifiquen las diferencias, ¿no? En el caso de engranajes rectos, no hay ángulo de la hélice, o el ángulo de la hélice en todo caso vale cero, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es lo que tienen que tener presente. Bien, entonces la tarea es esta, traten de identificar cada uno de estos. ¿Por qué razón les digo esto? Porque miren, en la mayoría de las evaluaciones, el estudiante normalmente lo que hace es utilizar eh, un procedimiento así como nos ha mostrado ya el compañero Yauri, ¿no? En el cual simplemente tenemos que reemplazar los datos, ¿no? Un formulario. Tenemos un formulario, tenemos una fórmula y reemplazamos ahí los datos. ¿Cuál es el error que se comete, no? Que utilizan los datos, digamos, para engranajes helicoidales en un engranaje recto o viceversa. Esa es la falla que hay. Entonces, lo primero que tienen que ustedes saber es identificar cuáles son las diferencias entre estos dos tipos de engranajes. ¿Ya? Bien, para eso hemos compartido pues el texto de Chigley, y ustedes pueden revisar ahí la nomenclatura de los engranajes, ¿no? Recuerden que eso ustedes realmente ya lo han visto antes, ¿no? Probablemente lo han visto en elemento de máquinas, cuando llevo el curso de elemento de máquinas, que es en primer ciclo, si no me equivoco, y después lo han llevado en el dibujo técnico, cuando hacen el dibujo de engranajes, ¿no? Entonces, es una información que ustedes ya han recibido. Sin embargo, si ustedes no recuerdan, bueno, pueden utilizar el texto de Chigley como una fuente de información, ¿no? Acá hemos compartido el texto de Chigley, ya lo hemos compartido en varias oportunidades, ¿no? Y pueden ustedes encontrar ahí, ¿no?, la información para actualizar estos conocimientos, ¿no? Muy bien, entonces ya tenemos esto. Bueno, mi preocupación es la siguiente. Yo tengo entonces un, un piñón y un engranaje. Un piñón y un engranaje. Entonces, nosotros acá lo que tenemos que saber es sobre cuál elemento es el que quiero, digamos, realizar mi estudio, ¿no? ¿Cuál es el que voy a analizar aquí? ¿De acuerdo? Para eso estábamos viendo esta figura que hemos analizado aquí. Muy bien, en este texto, por ejemplo, vamos a ver las cargas sobre la rueda, ¿no? Sobre la rueda. Entonces, este eje no es el que yo quiero analizar. ¿Eh? Cancelar, cancelar, ya. Muy bien. Entonces, este es el eje del motor, este verde es el eje del motor, ¿ya? Pero yo lo que quiero es analizar el otro eje. Y es recomendable hacerlo así, ¿ya? Miren, es recomendable. Este es el eje que quiero, este es el eje que quiero analizar, ¿ya? Entonces, yo voy a tener aquí, voy a tener acá un eje, no puede más, ya. Muy bien, yo quiero tener un eje aquí. Acá quiero tener un eje. Este de acá ya no me sirve, lo voy a eliminar un poco. Vamos a borrar un poco la pizarra. Muy bien, entonces
Yo este eje lo quiero acá. Ahí tengo mi eje que tengo aquí. Yo puedo ponerle alguna consulta. ¿Alguna consulta, jóvenes? Apaguen su micro, por favor. Bien. Bueno, entonces tengo los apoyos C y D. Ahora lo voy a poner acá. En mi eje que voy a poner acá mi apoyo C y D también. ¿No? Le he puesto C y D, C y D, a estos dos apoyos, ¿no? Entonces estoy acá poniendo un apoyo. Acá estoy poniendo otro apoyo. Ahí está, ¿no? Veo. Ya. Digamos que este es mi eje y tengo mi apoyo C y D, ¿no? Un apoyo C y un apoyo D. Ahí está, ¿no? Entonces, voy a ponerle acá así. Ahí está. Muy bien. Entonces, miren, ahora tengo estos dos apoyos, y al medio está el engranaje. ¿No? Al medio está el engranaje. Entonces, acá al medio voy a colocar el engranaje, ¿no? Vamos a hacerlo. Voy a colocarlo acá. Ahí está mi engranaje. ¿No? Este es hélice, habíamos quedado que era hélice derecha, entonces tengo que trazar el otro que es hélice izquierda, ¿no? El mismo módulo, ¿no? El mismo ángulo, pero la dirección es izquierda ahora, ¿no? Dirección izquierda. Bien. ¿No? Entonces, ahí tenemos, este vendría a ser el compañero, ¿no? Entonces, le decía yo que observemos cómo está girando este piñón, ¿no? Este piñón. Bueno, yo observo acá como que el sentido de giro está haciendo que la parte posterior del piñón esté bajando, los dientes de la parte posterior estén bajando, y que yo observe que los dientes que estoy en primer plano, ¿no? Estarían subiendo, ¿no? Es decir, yo tendría acá esta, estos dientes estarían dirigiéndose, si los miro, hacia arriba, ¿no? Se están dirigiendo hacia arriba, ¿no? Este de aquí, ¿no? Gira, y yo veo acá que esto lo estoy considerando así, y tendría hacia arriba el piñón. Y si está girando así, estos dientes, ¿no? Estos dientes están girando en sentido contrario, ¿no? Es decir,
Si este gira este sentido, este de acá está girando hacia abajo y por lo tanto los dientes del engranaje los estaría viendo como que bajan así, ¿no? Entonces, este sube y este está bajando, ¿de acuerdo? Entonces yo vería acá en el engranaje como que los dientes bajan así, ¿de acuerdo? Entonces, eso está, digamos, de esa manera lo estamos viendo esta transmisión, ¿no? Entonces, el piñón, los dientes en esta imagen, yo vería como que suben, ¿no? Como que suben y por atrás están bajando. Acá, esto de acá, yo vería como que están bajando y por atrás están subiendo. ¿Está claro eso? Entonces, eh, si este está subiendo y este de aquí está bajando, los dientes del piñón, tienen que estar actuando de tal manera de que esto baje, ¿no? Entonces, la línea de acción sería, digamos, así, ¿correcto? Entonces, si la línea de acción yo la estaría viendo como que está inclinada, ¿no? Está inclinada y tiene una carga, digamos, en esa dirección. ¿Por qué está haciendo esa dirección? Porque el piñón lo está obligando a que baje, ¿no? Y acá tendría ya la componente, digamos, eh, radial, eh, perdón, tangencial, que se está dirigiendo en ese sentido. Lo hace girar de esa manera. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, nosotros podemos observar aquí que si esta línea inclinada, ¿no? esta fuerza inclinada, tiene una componente tangencial en este sentido, va a tener una componente axial, voy a poner una componente axial, que se va a dirigir, ¿no? En ese sentido, ¿no? Es decir, la suma de esta componente más esta de acá me da, digamos, la fuerza resultante sobre el tiempo. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos viendo. ¿Y esta qué dirección tiene? Esta es la carga, este vendría a ser la carga axial, ¿no? Este vendría a ser la carga axial. Este de aquí vendría a ser la carga axial, ¿no? Aquí. Bien, y entonces ya tendríamos nosotros esta, esta dirección. Muy bien, y entonces si la carga axial del piñón sobre la rueda es de izquierda a derecha, ¿cómo será la carga axial en el piñón? Este de aquí es el engranaje. Este es el engranaje. Este es el engranaje. Este de aquí es el piñón. Entonces, el piñón está empujando al engranaje de izquierda a derecha. ¿De acuerdo? De izquierda a derecha. ¿En qué sentido está actuando la carga axial en el piñón? ¿Qué dicen? Derecha a izquierda, ¿correcto? Entonces, es fácil, ¿no? Es la acción y la reacción. Entonces,
yo tendría acá la carga axial izquierda a derecha, ¿no? Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, no es tan complicado. Ustedes identifican la acción del piñón sobre la rueda, ¿no? O sea, si la rueda, si el piñón me está actuando, digamos, haciendo girar, el piñón está girando en este sentido, ¿no? Entonces yo podría observarlo desde el lado de X, ¿no? Vamos a mirarlo. Pónganse que yo estoy aquí, ¿no? Este de aquí lo traigo para acá. Este de acá, este de acá, este lo traigo aquí. Voy a achicarlo un poquito. Lo traigo aquí, ¿no? Este de aquí lo he traído acá. Muy bien. Y entonces yo observo, ¿no? Digamos que yo observo que está girando. Vamos a hacerlo de la siguiente manera, ¿no? Digamos que yo veo que esto está girando así, miren. ¿No? Este de aquí está girando así, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, el otro, ¿cómo está girando? La rueda, ¿cómo está girando? La rueda está girando rueda está girando así. Entonces, este está girando así entonces, lo que yo le decía, ¿no? Yo estoy viendo como que esta cara de acá baja, esta cara de acá baja, y la otra cara está subiendo, es decir, la que yo observo aquí está viendo, ¿no? A eso me estaba refiriendo. Entonces, aquí yo veo que este baja aquí, y este de aquí sube, este de acá sube, ¿no? En ese sentido. Y es el sentido en que está girando. Entonces, yo estoy representando la acción del piñón contra la rueda, ¿no? Acá. La acción del piñón contra la rueda, ¿no? Entonces, en estos dientes que estoy viendo, estos dientes que estarían acá, estoy viendo como que la carga la está empujando, ¿no? Porque si no, no se movería hacia abajo, ¿de acuerdo? Y entonces, si va la componente, digamos, si la fuerza total tiene una dirección hacia abajo, una de las componentes, ¿no? Es precisamente hacia abajo. Y para cerrar la suma de fuerzas, suma vectorial de fuerzas, la dirección de la carga axial tiene que ser izquierda a derecha. Entonces, tenemos que la dirección es de izquierda a derecha y acá de derecha a izquierda. Entonces, eso es lo que tenemos que tener presente, ¿no? Ahora, lo más recomendable siempre es analizar la acción del piñón sobre el engranaje, porque nosotros podemos ver cómo es que el piñón está actuando sobre el engranaje. Y cuando queremos las cargas sobre el piñón, entonces ponemos la reacción, ¿no? ¿De acuerdo? Las reacciones. Entonces, simplemente si acá es de izquierda a derecha, la reacción sería de derecha a izquierda. ¿Ya? Esa es la recomendación que tenemos que tener. Ahora, la carga radial siempre va a ir, ¿no? Si el piñón empuja el engranaje hacia arriba, entonces la acción
la acción sobre el eje del engranaje va a ser una carga hacia arriba. La reacción del engranaje sobre el piñón es hacia abajo y la carga sobre el eje será hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces, esos son el análisis que ustedes van a tener que hacer para las cargas sobre el eje. Bueno, eso lo que me permite al final, ¿no? Es que nosotros tengamos esta, ¿no? Tengamos este esquema, ¿no? Este esquema también es del texto de Chigley, ¿no? Y entonces tendríamos las cargas de la rueda sobre el eje, ¿no? Acá estamos viendo las cargas ¿no? Las cargas del eje de la rueda sobre el eje, ¿no? Entonces acá estamos viendo cómo estarían actuando las cargas, ¿no? Acá está representando de derecha a izquierda, como habíamos determinado nosotros, ¿no? Esta, esta carga axial sobre el piñón de derecha a izquierda. ¿De acuerdo? Y sigue con lo que hemos analizado. La carga radial hacia abajo también, y la carga tangencial oponiéndose pues al giro, ¿no? Bueno, entonces, esta es la representación que tenemos. Muy bien. Observen ustedes que aquí, que este punto representa, ¿no? el punto del círculo de paso, ¿no? El círculo de paso está acá, ¿no? Entonces, este círculo de paso es donde está actuando este punto C, ¿no? Bien, entonces vamos a tener la carga radial contra el eje, la carga tangencial que me produce el torque, digamos, esta carga útil, ¿no? La carga tangencial por el radio me produce el torque, que es digamos, la magnitud importante para nosotros, y aparece la carga axial. Cuando hacemos el análisis sobre el eje, yo voy a analizar aquí el eje, este eje, yo quiero analizar este eje, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con este eje? Este eje está soportando una carga en el plano XY, ¿no? En el plano XY, acá, plano XY, este plano XY, ahí tenemos, digamos, en este plano tenemos la carga radial. Observen ustedes, acá tengo la carga radial, ¿no? Entonces yo tendría acá mi carga radial ahí, tengo mi carga radial, ¿no? Ahí tengo mi carga radial, ¿no? Tengo mi carga radial y tengo mi carga tangencial, ¿no? La carga tangencial tengo acá. Entonces tengo un plano en el que está actuando carga radial y carga axial acá. Y carga axial. ¿De acuerdo? Entonces, en el plano XY tengo la carga radial
y tengo la carga axial. ¿No? ¿De acuerdo? Entonces, en este plano, este eje va a sufrir la deflexión por esta carga y aquí hay un momento que produce la carga axial con respecto a este punto, ¿no? ¿De acuerdo? Va a producir un momento. Entonces, en nuestro cálculo del eje, voy a tener que considerar acá un momento debido a la carga axial, ¿no? Que actúa en el radio, ¿no? A la distancia del radio de paso, el piñón o engranaje, depende de lo que esté analizando. ¿De acuerdo? Bien, entonces, en el plano XY tengo eh, en el plano XY tengo mi carga radial y mi carga tangencial, ¿no? Perdón, axial, plano axial, ¿no? Eso es lo que yo voy a tener. Entonces, en este cálculo, ustedes van a hacer lo siguiente, ¿no? Van a tener aquí un eje, ¿no? Y, digamos, tienen los apoyos, un apoyo, ¿no? Y en este punto va a aparecer, pues, un, ¿no? A una cierta altura, aparece la mitad del diámetro de paso, la mitad del diámetro de paso de la rueda, y esa mitad del diámetro de paso, yo voy a tener la carga, digamos, axial, ¿no? Aquí. Entonces, este, esta fuerza por esta distancia me va a producir aquí un momento, ¿no? Me va a producir un momento y la carga radial hacia abajo me va a producir también un momento, ¿no? ¿Entendieron? Otra carga. ¿No? Eso es lo que vamos a tener así. Muy bien, entonces eso es lo que van a tener que tener en cuenta para el cálculo de las reacciones. Aquí vamos a calcular reacciones, ¿no? Voy a calcular las reacciones acá. Y voy a calcular las reacciones aquí. Bueno, considerando las condiciones de carga que se tiene. Entonces, ese es el trabajo que vamos a tener ahora y vamos a utilizar inicialmente la misma expresión que hemos usado antes del parcial para el cálculo de ejes, ¿no? La fórmula simplificada de ASME para que evaluemos el diámetro aproximado de este eje, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Después vamos a ver las fórmulas para verificar utilizando fatiga y podríamos usar la fórmula elíptica de ASME para el cálculo de ejes, ¿ya? Muy bien, entonces esto es lo que vamos a tener como tarea esta semana, ¿no? Vamos a tener como tarea esta semana el determinar las cargas sobre los ejes debido a engranajes rectos y engranajes helicoidales. Hemos visto, ustedes pueden encontrar en el texto
del ingeniero Alba, ¿no? En la parte final, en la parte de los ejemplos de cálculo, problemas resueltos que tiene, ¿no? Van a encontrar acá una serie de ejemplos de cálculo. Vamos a mirar uno para que ustedes lo estudien, ¿no? ¿No? Frenos. Eh, ah, mm, frenos. Muy bien. Entonces, acá tiene sobre engranajes, sobre piñones. Bueno, y acá está sobre rodamientos, ¿no? Todas estas aplicaciones tienen ustedes y van a tener acá sobre engranajes también, sobre ejes y engranajes. Muy bien, entonces miren, acá ven un ejemplo con las cargas, ¿no? Em, por acá hay otro. Por supuesto que el eje puede tener pues engranajes, ¿no? Como en este caso, piñón cónico, etcétera. Acá bien que puede tener fajas, cadenas, puede ser una combinación, porque la transmisión es precisamente eso, una transmisión donde se combinan los diferentes elementos de transmisión, ¿no? Entonces, estos ejercicios les va a servir para, digamos, practicar. La idea es que ustedes no copien la solución, sino que traten de resolverlo, traten de resolver el problema y en base a eso, ustedes, después de haber resuelto, verifiquen con la solución. En algunos casos las soluciones no están, digamos, ejecutadas en forma correcta, ¿no? Puede haber algunos errores en la solución, y entonces si no coincide, ustedes pueden conversar conmigo, ¿no? Y decirme, bueno, aquí no me sale igual, y o me he equivocado yo o está equivocado el texto. Cualquiera de las dos opciones puede ocurrir. Bien, entonces revisen para el cálculo de ejes, el cálculo de engranajes aquí. Bien, vamos a quedarnos ahí, jóvenes. No sé si tienen alguna pregunta. No hay ninguna pregunta, jóvenes. Bien, está pendiente todavía que algunos estudiantes hagan sus exposiciones, ¿no? Creo que la próxima clase podemos continuar con eso. No se olviden que tenemos que hacer el otro proyecto que incluía adquirir un pequeño motorcito y hacer un mecanismo que, digamos, realice alguna función, ¿no? Podría ser, pues, extraer agua, generar energía, qué sé yo. Vamos a quedarnos ahí, jóvenes. No se olviden de marcar la asistencia. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Dime, Percy.
Bien, entonces vamos a creernos ahí, jóvenes, no se olviden de ir viendo sus avances. Muchas gracias.